Buenas noches, buenas tardes, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven, entre tintos y papeles, radiovisión y radio seno a través de las diferentes plataformas. Doy la bienvenida al economista Wilfrido Troaño Rivera. Gracias por aceptar la invitación, decano de la Facultad de la Universidad Politécnica Salesiana. Si no estoy mal, usted me corrige, por favor. Universidad de la SOAI, por favor, Ya de doctor. la SOY, correcto, correcto, correcto. Gracias, disculpe, disculpe. Bienvenido, buenas tardes. Vivimos Buenas tardes, este doctor. El momento, gusto es mío. gracias. Vivimos este momento, circunstancias difíciles, por decirlo menos. La canasta familiar ha crecido y la ministra o la vocera del gobierno dice que es una inflación del 2,1 nomás y que es una inflación pequeña y que nosotros vamos a, estamos por debajo de la inflación de los otros países. Me parece a mí que es muy vana la respuesta, pero ¿cuál es su criterio? Bienvenido. Buenas tardes con todo el público que nos escucha y nos mira. Bueno, creo que la apreciación siempre del gobierno es mostrar las cifras que se publican y que se hacen de alguna manera público. Cuando usted ve la evolución del índice de inflación en Ecuador y sobre todo en los últimos años, pues hemos pasado de inflaciones y hasta de procesos deflacionarios. Es decir, la inflación ciertamente es que dejó de ser un problema en la economía ecuatoriana a diferencia de la economía en Sucres, donde los dos grandes objetivos de política económica justamente radicaba uno de ellos en el control de precios y en la inflación. Y por ese lado puedo entender a la ministra de que las cifras nuestras son relativamente bajas. Fíjese usted, en la época en Sucres, cuando la inflación era muy fuerte, muy elevada, nosotros teníamos un proceso de desahorro, es decir, teníamos un ahorro negativo en el sistema financiero y bancario. Hoy no podemos decir lo mismo y por eso es, y así le veo yo, que el gobierno minimiza un poco el problema de la inflación. Pero claro, la contraparte es la capacidad adquisitiva, cuando comparo el salario contra los precios. Y ahí es cuando realmente uno puede decir, mira, cada vez parece ser que tengo o compro menos con mi ingreso que tengo. Y es que en verdad también el crecimiento salarial al menos no ha ido acompañado de lo que realmente acontece a nivel de la producción y de la fijación de precios por parte de las empresas. Yo sí quiero decir que cuando usted compara de pronto lo que usted compra, yo sé que no soy el prototipo, pero si compro solamente, por decirlo así, en el supermercado, entre una semana y otra, sí se puede ver que usted reduce la cantidad de bienes que puede comprar, lo cual quiere decir que sí nos está impactando los precios, aun cuando el gobierno lo quiera minimizar. Una cosa es el numerito y la estadística y otra cosa es lo que siente el consumidor, lo que siente el productor y ahí es cuando encuentra o se revela que las cifras no son tan ciertas o parecería ser que la muestra o algún problema metodológico está aconteciendo. Bien, Washington, entiendo claramente lo que te señala. Esta inflación que aparentemente no golpea los bolsillos de los ecuatorianos, en la cadena de comercio se multiplica y realmente esto no cuenta dentro de los datos estadísticos, pero una inflación como la que se ha presentado ahora de 2,5, 2,4, siendo Cuenca la ciudad más cara del país, ¿no es alarmante dentro de un sistema dolarizado? Si esto es en moneda autónoma, en fin, podríamos entender, pero al ser dólar, la situación es más grave de lo que a lo mejor se piensa. Bueno, realmente el 2,4% mensual de inflación recientemente anunciada sí es un problema en la economía ecuatoriana. Nuevamente, no debe minimizar el gobierno, pero claro, sí, porque fíjese usted las inflaciones que vivió Europa, vivió Estados Unidos,
pues con todo el problema que derivó, los problemas de geopolíticos, ¿no? Tuvieron que empezar a hablar un concepto de inflación subyacente, ¿no? Es decir, vele a la inflación por los dos grupos de bienes, ¿no? Los bienes energéticos, etcétera, y los bienes alimenticios. Y claro, para ellos siempre el objetivo deseado, que también lo han dicho los analistas, hay que repensar si deben mantener ese 2% aparentemente mágico de inflación en los países como Estados Unidos y Europa. Sin embargo, en el nuestro, ese 2% no es tan deseable. Así es que el gobierno tiene que, bueno, las medidas no siempre son las mejores cuando uno dice control de precios, porque eso a veces resulta ser un saludo a la bandera. Los mercados ponen control de precios, algún inspector pasa revisando, aparentemente se cumple, pero en el día a día y en la negociación, en la oferta y la demanda, pues los precios están en otros niveles. El gobierno debe cuidar y no debe, y este efecto, mejor dicho, del 2% sí nos está pegando y nos va a pegar, y por eso es también un poco la resistencia al tema de la tasa de interés, porque eso es lo que impacta luego, es decir, el problema del financiamiento se complica, el problema del retorno de las inversiones se complica, porque con un mayor nivel de precios, pues uno exige mayores rendimientos, entonces el problema no es minúsculo, doctor. Bien, por otro lado, la inflación ataca a los productores, si cabe la expresión, los productores pequeños, porque lo que hacen las grandes compañías es únicamente sacudirse el crecimiento de los precios, pero todo vuelve a caer por la física, digamos así. Entonces, a la larga terminamos pagando nosotros todo este tipo de crecimiento dentro de los supermercados, que es notorio en los últimos días, en los últimos meses. Es decir, quien se lleva la peor parte es del pueblo ecuatoriano, porque las compañías, en fin, los empresarios reajustan sus precios de acuerdo a los guarismos que conocen. Sí, efectivamente. Bueno, aquí hay un concepto importante, ¿no? Que siempre es bueno recordarlo. Este es un poquito el concepto de elasticidad precio de los bienes, ¿no? Entonces, claro, cuando uno hace la revisión y por supuesto, debo decir, la universidad investiga un poco cómo responde los precios ante cambios o cómo responde la demanda ante cambios de los precios, cierto es que la mayor parte de los bienes, efectivamente, el que mayor sensibiliza este proceso son los consumidores. Es decir, si hay bienes, si hay determinados bienes que como consecuencia de esta inflación, pues el productor asume un poco parte de ese costo. Pero realmente es mucho más fácil trasladar ese incremento de costos al consumidor y finalmente quien paga pues ese, ese impuesto que es la inflación, pues es el consumidor. Y como los salarios no están encaminados y no se ha dicho nada al respecto, pues realmente estamos golpeando, como usted también lo señaló, la capacidad adquisitiva del pueblo y de los, sobre todo de los que reciben ingresos fijos, ¿no? Bien, la explicación suya muy clara, gracias. Por otro lado, se dan datos a través de los voceros del gobierno que el Ecuador ha recuperado la confianza internacional y por eso ha caído el riesgo país prácticamente en 30 puntos. Esto es favorable para nosotros, favorable desde el punto de vista que podemos acceder a créditos, pero más deuda, pero más intereses, más renegociación. Cuando la producción se encuentra estancada, salvo la producción agrícola o la agropecuaria que ha crecido un poco, pero esto no va a compensar la disminución del dinero que se ha creado a través incluso de las tasas internacionales de Washington. Bueno, yo creo que es una buena noticia y sobre todo porque quien elabora este indicador de riesgo país, que al menos en las cifras que tengo, 960 puntos, comparado con los 1300 o 1800 que llegamos en algún momento, sin duda es una cosa positiva para el país, para el Ecuador, para su gente. Ahora, el acceso al financiamiento, yo creo que, mire, yo soy de los que opinan que cuando uno estructura un financiamiento, una deuda, en términos de monto, plazo
tasa y forma de pago, la deuda no es mala, sobre todo cuando tiene propósitos de identificados, es decir, este financiamiento representa para mejorar esta obra pública que tiene este costo y tiene esta rentabilidad económica o rentabilidad social. Desde esa perspectiva, el mejorar el riesgo país es una buena señal a los mercados porque nos guste o no, pues los mercados ven y los inversionistas miran ese indicador para ponerle un voto de confianza a la economía ecuatoriana. Pero eso no es todo, ni tampoco es determinante, porque lo determinante es el conjunto de acciones del gobierno que lleven a dar un sentido de confianza a la economía ecuatoriana, que los inversores vean en Ecuador una oportunidad para la inversión. Eso significa que un componente es el riesgo país. El riesgo país cierto es que recoge conducta económica, conducta política, pero no siempre está reflejando el acontecer en estos órdenes o en estos aspectos de la economía. Por ello es que el gobierno, a más de este indicador, debería acompañar una mejor eh, propuesta del gobierno para enrumbar la producción, para conducir de alguna manera y orientar de alguna manera las ventajas competitivas que tiene el Ecuador para que, como usted lo señaló, la producción nuestra agropecuaria disfrutamos de una naturaleza bondadosa que nos puede volver o le puede volver al sector agroindustrial en un pilar fundamental del crecimiento económico. La inversión en agricultura, la inversión en agroindustria es un puntal que requiere el Ecuador, sin descuidar, por supuesto, la manufactura y otros sectores de la economía que tienen buenas proyecciones para lo que resta del año y los próximos años, pues es obviamente acompañado de una buena política económica que debe darle confianza al mercado internacional. Bien, por otro lado, se dice que los documentos, los informes, la medición del riesgo país es un examen que tenemos que pasar para que los organismos internacionales y los capitales de extranjeros vengan, aunque sean capitales golondrinas, que adquieren, cumplen su objetivo y nuevamente se van, porque la inversión en el Ecuador realmente es baja, muy baja, y esto hace entonces que en algún momento tengamos la ilusión de que vendrán capitales a manejarse en el área productiva, Washington. Exactamente, usted lo ha dicho y me hizo recordar lo que alguna vez incluso publiqué un ratito en el Mercurio, este tema de que cuando Guillermo Lasso pues, nos hablaba de 30.000, 40.000 millones de inversión extranjera, pero no llegamos a nada de eso, ¿no? Entonces, la inversión extranjera directa más bien depende de la estabilidad de la economía, de la sostenibilidad de la economía y de una política económica robusta. Es decir, exactamente, no va a venir esa inversión si es que el gobierno no da las señales. Y con respecto al examen que pasamos, mire, el Fondo Monetario en toda mi historia estadística, en mi mente estadística que yo tengo, porque desde cuando era estudiante de economía, siempre nos preocupábamos de los planes del Fondo Monetario Internacional. Y todos tenían el mismo componente, reducción del déficit fiscal, incremento de impuestos. Y al final del día, todo el dinero que nos da, en términos netos, no se reduce. La deuda se mantiene, porque el Fondo Monetario nos desembolsa dinero y con ese mismo dinero pagamos intereses y a veces cuando ya nos toca parte del capital. El endeudamiento neto sigue subiendo. Pero claro, estamos trabajando pues en un cálculo realmente de calcular en verdad el verdadero flujo de caja disponible que tiene el país para afrontar o no afrontar un mayor endeudamiento. Porque fíjese usted, mientras tengamos si nos llevamos bien con el fondo, si simpatizamos con el Fondo Monetario. Mire lo que pasó en Argentina, le dieron este plan porque a pesar de que los técnicos del Fondo Monetario dijeron que no era recomendable, pero esta cordialidad entre Milei y Trump, pues de alguna manera desencadena en que los miembros del comité del Fondo Monetario le vean viable a la economía argentina y le suelten dinero. Si nosotros nos
congeniamos con Estados Unidos, con Donald Trump, como efectivamente se sabe que es así, pues vamos a tener el apoyo del Fondo Monetario y vamos a tener un endeudamiento que permitirá seguir avanzando, pero también atendiendo sus propios compromisos. Vuelvo, repito, he visto yo, desembolsa el Fondo Monetario, se cubren los intereses y dejamos al capital para irle pasando más factura más adelante. Mientras la economía va ganando confianza, va generando una cierta recuperación. Mira, el crecimiento esperado es 2,8%, Deloitte dice que va a ser el 1,8%. Bueno, vamos a crecer este año. ¿En dónde vamos a fundamentar? En el crédito privado interno que otorga la banca, porque estamos con esa capacidad para prestar y eso va a impulsar la producción, va a impulsar el consumo y vamos a tener una economía creciendo. Pero también tiene que hacer su parte el gobierno. Difícil un poco veo yo la reducción del gasto, pero al menos si es que prioriza de mejor forma, si es que maneja de mejor forma la política tributaria, probablemente no tengamos que preocuparnos mucho de que no vamos a pasar el examen, de que no nos van a aprobar, sí nos van a aprobar, y lo que tenemos que trabajar es, como usted bien lo dijo, no en el capital golondrina, sino en el capital directo que viene e invierte en el Ecuador, las Bien. compañías. Por otro lado, Washington, nosotros tenemos un problema dentro de la economía ecuatoriana. Acceder a un crédito dentro de la banca es muy difícil. Se dice que la morosidad es espectacular en estos meses. En el mes de mayo subió en el sistema cooperativo a 5,7. Y en fin, entonces se vuelve difícil conseguir créditos para poder emprender con los negocios. Además de eso, se está planteando que se eliminen los subsidios para subsidios injustificados para salir del estancamiento y llegar para invertir en gente. ¿Cree usted que estas medidas, yo diría, pues, medidas tan tibias, puedan causar algún efecto en la economía para reactivar la economía o servirán para que decrezca la economía? Bueno, yo creo que por lo que usted identifica, estos dos aspectos de la economía son válidos, ¿no? Pero vuelvo y repito, esta eliminación de subsidios no es sino parte interna de negociaciones con el fondo para pasar ese examen y poder tener fondos para lo que el gobierno se proponga de manera estratégica. Pero yo sí, con respecto al acceso al crédito en el sistema financiero, llámese bancos y llámese cooperativas, yo tengo mis apreciaciones en el sentido de que, a ver, cuando yo estoy manejando las estadísticas de este momento de las variables que determinan el crédito, las variables que determinan la tasa de interés, y puedo dar cuenta de que los depósitos han ido en aumento y como ya pasó este bache electoral, ya pasó este intertiempo de los enfoques de correísmo y no correísmo, ya pasó ese susto, ya una vez posicionado el gobierno, ya, digamos, le dejamos al segundo semestre como el semestre el impulso de la economía. Y los bancos lo han dicho abiertamente, las cooperativas siempre siguen un poco estos mismos lineamientos, porque, mire, cuando uno dice es difícil acceder al crédito, yo creo que ese sujeto de crédito tiene que identificarse, porque yo he visto en mi historia de banquero, pues también que el crédito que de una u otra manera un banco serio que evalúa a un cliente con una lupa más o menos fuerte es, es dirigido, canalizado indirectamente a otros grupos bancarios menos rigurosos. Y cuando esos grupos se vuelven menos rigurosos o no tan rigurosos, pasa al sector cooperativo. Pero ese sujeto de crédito de alguna manera termina accediendo al crédito. Lo que sí termina accediendo a un costo mayor, porque claro, su riesgo, porque su información, este es un problema importante en Ecuador, la asimetría de la información, que es lo que eso se vuelve un determinante importante en el riesgo de crédito. Y usted ve justamente que en la cooperativa o en el mundo cooperativo la tasa de morosidad es más alta porque justamente esa asimetría es mucho más intensa que lo que acontece en la banca privada. Pero no es exactamente que
que la política económica, que la banca o la cooperativa le pone trabas al cliente para poder no prestar. Yo creo más bien que es un poco esta información, a veces está incluso involuntariamente, porque el analista del sistema probablemente no aborda, no pregunta, no levanta la información, no visita al negocio, al emprendimiento donde uno puede soportar que ahí está la fuente de pago, pues termina siendo un sujeto de crédito excluido y busca pues el financiamiento súper informal denominado chulco, básicamente. El churco ha crecido y desbarata economías familiares y quienes son dueños del capital que se presta con agiotismo causan mucho sufrimiento, capitales que crecen en base del llanto de los deudores. Pero problemas internos nos llevan a nosotros a tener cierto conocimiento y a tratar de corregirlos. Pero hay factores externos y exógenos que ya no se reflejan claramente en nuestra economía. Por decir algo, la inversión se siente y ya no hay ese poder adquisitivo, como usted señaló, las platas han vuelto a los bancos, los bancos tienen exceso de dinero y según analistas, ahorita el dinero está dirigiéndose al sector de la construcción, de la inversión en bienes raíces. Sí, cierto es que nuestros problemas internos, quizá con una adecuada coordinación podamos superarlos. Los problemas externos nos impactan, la geopolítica, esos entendimientos entre países poderosos, esas luchas por materias primas, bueno, eso sí nos va a pesar y nos puede complicar, sin duda, pero creo que al menos de lo que he leído en esta mañana, parece ser que la posición de Europa y de Estados Unidos nos va a traer algunas ventajas desde el lado externo. Pero regresando a lo que usted dice del crédito y sobre todo que se vuelque al tema constructivo, es que también es cierto que, que sigue existiendo y se mantiene el déficit de vivienda, se mantiene el déficit de inversión pública, de obras, de carreteras y de cosas que son un foco importante para darle la vuelta a la economía en cuanto a generación de empleo el proyecto inmobiliario pues se ha visto en muchas ciudades y en la nuestra en particular, existe, pues, en mi opinión, incluso una mayor oferta de unidades habitacionales y que se están caracterizando por una modalidad de pequeño metraje para que se conviertan en negocios más Ujú. bien, más que en darle solución a alguien que no tiene vivienda. Eh, Básicamente para estos Airbnb o para alquiler, donde pues justamente los que tienen el capital están en esa capacidad de acaparar, incluso ya compran edificios en planos, ya casi totalmente todas las unidades para Ujú. poder acaparar y concentrar ese mercado que está, como digo, pues sediento y hambriento de poder tener una unidad habitacional, pero los créditos de vivienda también es algo que la banca debe pensar porque no se puede mantener un crédito de vivienda que es normalmente de largo plazo. En Estados Unidos el plazo promedio es 25 años, acá el plazo promedio es 10. Entonces, pues con tasas del 10%, hablando del crédito privado, cuando en Estados Unidos estamos hablando de casi el 5%. En carne propia lo he vivido, en 7 años he pagado más, casi el 70% del capital solo en intereses, ¿no? Entonces creo que una tasa de interés en los créditos de vivienda no va tampoco a ayudar mucho si es que no se fortalecen al menos del 10 o algo más estos créditos para el sector, para la compra de unidades habitacionales a tasas más moderadas. Lo que hace el Pacífico suena interesante, 750, monto 500.000, suena, pero 750 todavía sigue siendo pesado para una economía que tiene, pues, en el mejor de los casos, pues, trabajando dos miembros en un hogar, pues asumir una cuota de más de $700.
se vuelve Ahora, difícil. se dice que la austeridad neoliberal es altamente destructiva para gestionar las crisis económicas. Se recorta la obra pública, se recorta la inversión en las áreas sociales, la obra pública produce gran cantidad de trabajo, mano de obra, y esto hace entonces que a más de las circunstancias que analizamos, se profundiza, se angustia más la situación de los hogares porque vemos que va decreciendo el poder adquisitivo, aunque sea 2 o 3%, Washington. Sí, sí, efectivamente lo que usted ha dicho, quizá por ahí yo debía empezar, pero es que ya conocíamos un poco cuál es el enfoque de política económica de Novoa, en definitiva, ¿no? Sin querer decir de manera explícita que la otra corriente nos hubiese ido mejor y hubiera espantado, hubiera alejado este fantasma que usted menciona de la reducción de la obra pública. Porque yo en lo personal, mi enfoque siempre ha sido pues un enfoque keynesiano, un enfoque de una economía regulada por parte del Estado, pero con un Estado no obeso, no ineficiente, sino más bien un Estado que regule, que sea riguroso con el control, que sea democrático también. Y bueno, eso puede ya ser motivo de otra discusión, pero por supuesto, el tenerle un poquito al Fondo Monetario detrás es tenerle todo el tiempo a la economía en esta expectativa de reducción de gasto, reducción, subida de impuestos y ciertas medidas que vayan a aumentar o a reducir el déficit fiscal para que se vuelva sostenible el pago de la deuda, al menos la actual y la que probablemente podamos crecer en términos netos. Pero en la construcción, como usted lo mencionó también, la obra pública que dije hace un momento, nos cabe afianzar un poquito el tema de las alianzas, que el gobierno dé un espacio al sector privado para que sea el que invierta en una manera bastante adecuada, con seguridad jurídica, que le permita y le dé un atractivo para que la inversión en la obra pública se mantenga o empiece a reactivarse, a fortalecerse. Aquí en Cuenca ya deberíamos empezar esos pasos deprimidos, ya deberíamos empezar en una posible vía Cuenca Molleturo Naranjal mejor, la Cuenca Girón Pasaje, es decir, esa obra que ya el gobierno pues ya no le está viendo, pues que lo vea el sector privado con una adecuada, yo siempre digo una adecuada inversión, con una adecuada rentabilidad para poder ya también ir soslayando. Ya es hora de pensar un poco en el tema del peaje, que es una forma de cómo se lleva a cabo en el mundo las grandes obras de carreteras que a la larga se traducen en eficiencias y eso mejora la producción y eso también dinamiza la economía. Para terminar, Washington, le agradezco el tiempo que nos ha dado, pero muchas gentes estimulan y sostienen que el mercado es el que debe regular los precios, las actividades, en fin, pero yo soy partidario de que existen o tienen que existir normas para que en nuestras economías débiles se enrumben los presupuestos de fin. ¿Cree usted que el mercado puede ser lo que determine el mercado? ¿Puede ser la solución para el problema? Yo, en lo personal, no creo que el mercado sea el mejor regulador ni que el que mejor asigne los recursos. Yo creo que hay varios ejemplos en donde se muestra cómo ese mercado realmente llega, los dineros llegan a mayores concentraciones. Recordemos y pensemos en cualquier industria. Prácticamente nuestras industrias son oligopólicas o monopólicas. Y Ujú. entonces eso nos lleva a pensar que prácticamente el mercado no ha sido pues el que mueve una economía competitiva. En casi todas las industrias vemos concentración y acuerdos oligopolios que pueden hacer de los precios lo que ellos puedan en las distintas estructuras de mercado que se puedan hacer. Así es que no soy partidario del mercado como de libre mercado como el mejor asignador. Creo en el mercado, pero con una, como le dije hace un momento, con un Estado que regule, que sea autónomo en cuanto a decisiones, porque cuando el gobierno se mezcla o cuando los miembros, los mandos medios del gobierno se mezclan con la inversión privada, pues
Ahí tenemos ejemplos de las obras en las provincias, en los cantones, que a través de las compras públicas, y ahí cuando no hay esa transparencia, cuando no hay esa seguridad, pues termina siendo estos sesgos y a pesar de que el Estado dice tener el control, no termina siendo así en los hechos reales y vemos al sector privado casi beneficiándose de los controles del sector público. Muchas gracias a usted, a la Universidad de La Salle, por haber ayudado a este programa. Yo digo en forma didáctica, justamente, para que las personas que nos ven entiendan efectivamente en términos sencillos lo que pasa en la economía. Muchas gracias, Washington. Volveremos a conversar Gracias, en otra doctor. Un ocasión. gusto saludarle. Una buena tarde. Gracias. Hasta luego. Placer.